Without waiting that long, here is a shortened and edited version of last night's romantic and technical history. I'm going to step off the limb now. Here is a bulletin from CBS News. In Dallas, Texas, 3 shots were fired at President Kennedy's motorcade. A lo largo de los últimos años, hemos sido testigos de los eventos más grandes ocurridos en la historia del siglo XX y del siglo XXI. Esto no significa que hayamos encontrado la fórmula para ser físicamente omnipresentes, pero sí que hemos encontrado la forma de serlo de otra manera. Gracias al avance científico, hemos sido capaces de desarrollar tecnologías que nos permiten documentar lo que está pasando de un lado del mundo y transmitirlo en tiempo real del otro lado. Estos procesos de documentación no habrían sido posibles sin una herramienta fundamental: el periodismo. Pero, ¿sabemos qué es en realidad esta herramienta tan poderosa que nos permite ser omnipresentes? ¿Y por qué es tan importante? Según la primera definición que aparece en nuestro querido y confiable Internet, el periodismo se define como el conjunto de actividades relacionadas con la recogida, elaboración y difusión de información actual o de interés para transmitirla al público a través de la prensa, la radio o la televisión. Pero, ¿qué es información actual? ¿Cuál es el público de interés? ¿Qué conjunto en específico? Para entender bien qué es el periodismo, es fundamental primero saber cuál es su naturaleza. Según Tena de Oliveira, un reconocido periodista brasileño, la naturaleza del periodismo reside en el miedo. El miedo a lo desconocido que induce al hombre a precisamente lo contrario: querer conocer. Oliveira denomina el periodismo como la narración y transmisión de informaciones a otros miembros de la comunidad que buscan la seguridad y estabilidad del conocimiento. Hay que denotar 2 términos para entender muy bien qué es el periodismo. Uno es noticias y el otro es periodicidad. Y voy a citar a uno de los más grandes teóricos del periodismo, Enrique de Aguinaga, un periodista y catedrático español muy reconocido. Aguinaga refuta la versión cinematográfica del periodismo como la búsqueda de la noticia y la versión artística como la escritura rápida. Para Aguinaga, el periodismo es un modo de ordenación del caos de la realidad para que resulte inteligible. Esta realidad se clasifica con la ayuda de 2 términos muy importantes. El primero es la periodicidad. Esta se define como la frecuencia con la que aparece, sucede o se realiza una cosa repetitiva. El periodismo por tradición utiliza la periodicidad para publicar información o noticias de manera repetida durante una semana, un día, un mes. Sin embargo, este término deja de tomar tanta importancia en la actualidad porque realmente se produce información cada segundo con las redes sociales. El segundo término es el más importante de los dos y es la periodificación. Según Aguinaga, se define como un sistema de clasificación de la realidad constituida por hechos y opiniones actuales mediante operaciones metódicas de selección y valoración. El último concepto que es necesario saber es el de la noticia. Según Luis Amaral, un profesor de humanidades, la noticia se define como la materia prima del periodismo. Es la inteligencia exacta y oportuna de los acontecimientos, descubrimientos, opiniones y asuntos de todas las categorías que interesan a los lectores. No lo vamos a negar, diariamente en el mundo suceden todo tipo de acontecimientos y solo unos pocos llegan a ser noticia. Entonces, ¿cómo se elige qué es la noticia? Según Aurelio Collado, profesor de periodismo del TEC de Monterrey, la noticia es todo aquel suceso que llega a ser anómalo. ¿Anómalo sobre qué parámetros? Anormal según los parámetros de normalidad que establezca la sociedad de la cual se esté hablando. Vamos a resumir qué es el periodismo. Es
la actividad de clasificar de acuerdo a criterios de intuición y de interés público el caos que es la realidad en sucesos anómalos. Estos ocurren día con día en una sociedad y se representan a través de distintos métodos como la redacción, para posteriormente ser difundidos en distintos medios de información. Pero, ¿por qué es tan importante? Para contestar esta pregunta, busqué una frase célebre que dijera lo importante que es que la sociedad esté informada. No la encontré, pero encontré una que nos puede ayudar a entenderlo. Aquel que no conoce su historia está condenado a repetirla. Ya sé, ¿qué tiene que ver la historia con el periodismo? Aunque no lo crean, están muy ligados el uno con el otro. Ambos clasifican a la realidad, solo que lo hacen en distintos tiempos. La historia clasifica la realidad del pasado y el periodismo clasifica la realidad del presente. Si no conocemos lo que está ocurriendo a nuestro alrededor, me temo que estamos viviendo en una ficción. Sé que hay algunos que prefieren no enterarse de las noticias del día porque creen que todo lo que sucede es negativo. Asesinatos, corrupción, calentamiento global, el fin del mundo. No se dan cuenta que las noticias no son sino una construcción de la realidad que ellos están viviendo y que no están haciendo nada para cambiarla. En el ámbito político, el periodismo es fundamental. ¿Qué sería una democracia si los ciudadanos no fueran capaces de enterarse qué están haciendo sus gobernantes? Y más allá del aspecto político, el periodismo es necesario para entender quiénes somos, cómo es nuestra sociedad y cómo es la realidad en la que vivimos. Que cambia segundo a segundo.